poco acerca del trauma neonatal osteomuscular de origen obstétrico. Digamos que es algo muy importante, ya que están aquí los compañeros internos, que van a ser los que probablemente van a atender esos partos, pero que adicionalmente van a tener que enfrentarse a, digamos que posiblemente, ojalá que no, a sus propias complicaciones. No ni siquiera son propias de ellos, sino propias al quehacer médico, pues, y sabemos pues que la prevalencia de partos distóxicos es relativamente frecuente, entonces hay que estar pues como preparados para ello. Hay una definición específica para ese tipo de lesiones y son aquellas que se producen en el neonato durante el transcurso del parto como consecuencia de las fuerzas mecánicas de este, hablando precisamente de las contracciones uterinas como tales, de las compresiones que se ejerzan externamente, torsiones y tracciones, pues ayudan a corregir estos partos distóxicos. Entonces, cualquier alteración o cualquier fuerza mecánica que se ejerza en cualquiera de estos estadios, pues va a ser un factor de riesgo para tener estas lesiones osteomusculares de origen obstétrico. La incidencia, pues obviamente va a variar dependiendo de la complicación a la cual nos estemos enfrentando, sin embargo, hay una incidencia global de 0.2 por cada 1000 nacidos vivos, hablando pues específicamente de todas las lesiones como tal. Factores predisponentes también, pues para todas las lesiones, sabemos que para cada lesión va a haber unos factores predisponentes específicos, sin embargo, la primiparidad, la baja estatura materna, trastornos de coagulación de la madre, detención del descenso de la presentación fetal, oligohidramnios, presentaciones anormales, empleo de forceps o pues, cristeler o cualquier otra maniobra externa, distocia de hombros, bajo peso al nacer y prematuridad extrema, embarazos múltiples y la macrosomía fetal, son algunos de los factores predisponentes, digamos que más importantes en la literatura para sufrir ese tipo de lesiones. Como les mencionaba entonces, desde el inicio hay muchos tipos de lesiones y muchos sistemas implicados, sin embargo, esta revisión va a estar enfocada en aquellas lesiones osteomusculares de origen obstétrico y dentro de estas entonces tenemos lesiones muy simples como la petequia y la equimosis y las laceraciones y abrasiones, como ya lesiones óseas, digamos que un compromiso mayor como la fractura de clavícula, las lesiones fisiarias con desplazamientos de las epífisis y las fracturas de los huesos largos y por último pues las lesiones de flejo braquial. La exploración del neonato pues debe ser una exploración muy juiciosa, se debe tener en cuenta los antecedentes perinatales, los antecedentes de la madre, el control prenatal, un examen físico pues, que debe ser caudal y sistemático, evaluando la postura, la simetría y pues, todos los movimientos del niño, la palpación de las prominencias óseas y articulares y pues obviamente el examen físico debe ser guiado según los hallazgos. Es muy importante una exploración neonatal completa. Hay que tener en cuenta entonces también lo que hablaban de manera digamos que superficial al inicio, la diferencia entre la parálisis y la pseudoparálisis de la extremidad. Hay que tener en cuenta entonces que eso nos va a orientar muchísimo con respecto al enfoque, en el caso tal de que no tengamos ayudas diagnósticas, el niño con una pseudoparálisis entonces se va a presentar con una limitación o con una ausencia del movimiento de la extremidad que usualmente pues digamos que otorga una posición específica dependiendo del tipo de parálisis que tenga el niño, que usualmente obviamente se asocia a lesiones neurológicas, a diferencia de la pseudoparálisis que usualmente digamos que hay una limitación de los actos de movimiento del niño que se asocia a dolor y que pues aquí vemos por ejemplo una imagen en la cual el niño tiene limitación para la movilización del miembro superior izquierdo, pero que al emplear el reflejo de Moro pues digamos que hay una activación de la extremidad, pues obviamente en presencia de dolor, pero que esto digamos que clínicamente nos va a orientar a ciertos diagnósticos específicos en caso tal de que las ayudas diagnósticas sean limitadas. Hablando entonces ya de lesiones específicas, empezamos desde lo más, digamos, común y benigno, las petequias y equimosis asociadas al trabajo de parto que son frecuentes, usualmente mejoran en una semana, digamos que en territorios específicos sobre prominencias óseas y dependiendo de la extensión pueden estar asociadas a fracturas o hematomas extensos que incluso pueden causar anemia e ictericia en los primeros días. Hay que estar pues muy atentos al digamos que dependiendo del tipo de trauma que tenga el paciente, usualmente puede también estar asociado a síndrome compartimental y también determinar pues, que esto no esté asociado a coagulopatías, vasculitis e infecciones. Las laceraciones y las abrasiones son muy poco frecuentes, usualmente son asociadas a cesáreas. Digamos que estas laceraciones, sobre todo causadas por el bisturí al momento de hacer la incisión, usualmente digamos que se ubican en el cuero cabelludo, pero también dependiendo de la ubicación y la posición del feto, el momento de realizar la cesárea pueden haber incluso lesiones tendinosas y otros tejidos blandos como en las extremidades. Digamos que tenemos que tener en cuenta este tipo de lesiones porque se pueden presentar. Con respecto ya a las lesiones osteomusculares, las lesiones del esternocleidomastoideo, como ya vimos también hace algunos meses,
en el enfoque del niño con tortícolis se debe tener en cuenta. Específicamente, las lesiones del esternocleidomastoideo en el trabajo de parto o en la atención del parto se deben a estiramientos del cuello de manera lateral, como usualmente se realiza usando las maniobras pues, para la atención del parto vértice espontáneo. Esta lesión del esternocleidomastoideo entonces va a ser secundaria a desgarro de las fibras como tal, y secundaria a este desgarro entonces van a haber hematomas, fibrosis y retracción. Ese hematoma, fibrosis y retracción va a causar pues, la clínica usual de la tumefacción usualmente en el tercio medio del esternocleidomastoideo, y como sabemos esto tiene pues un pronóstico benigno a diferencia de las otras entidades de todo el enfoque de tortícolis, que eso pues ya es un tema aparte, pero teniendo en cuenta pues las lesiones específicas en el trabajo de parto puede presentar. Las fracturas de clavícula, digamos que son... Sebastián, perdimos el sonido. Sebastián, perdimos el sonido. Algo ahí. Profe, ¿me escucha bien? Ahora sí, Sebastián, gracias. Listo, profe, gracias. Sí, se me descargó el audífono, perdón. Bueno, estamos hablando de las fracturas de clavícula, que digamos que dentro del espectro de las fracturas son las más comunes, se presentan del 1 al 2% de los partos, y usualmente se asocia pues a distocia de hombros. Antes se asociaba más a la macrosomía, pero ahorita se sabe pues que la distocia de hombros es, digamos, que el factor desencadenante de este tipo de complicación. Usualmente vamos a ver esos pacientes con reflejo moro asimétrico, con tumefacción y algunas veces crepitación en la zona de la clavícula. A veces, cuando se presentan fracturas en el niño verde, usualmente eso suele presentarse de manera asintomática. La radiografía, entonces, digamos que solamente se limita a aquellos pacientes que tengan sospechas de lesiones adicionales, como desplazamientos epifisiarios, luxaciones de hombro, que son muy raras, pero que pueden presentarse, pero en una clínica clara uno podría, digamos que, prescindir de la imagen diagnóstica y hacer un seguimiento estricto. Eso sí, siempre un seguimiento estricto, si no hay probabilidad, como decía ahorita el profe Lopera, de otras lesiones adicionales. Lo que vamos a encontrar entonces es un callo óseo posterior, y se le debe explicar siempre a los padres la presencia de este callo, pues en general en todos los pacientes, pues digamos que de una manera preestablecida, pues reiterarles sobre la presencia de este callo, que puede incluso pues tener algunas alteraciones estéticas a corto plazo, pero que posteriormente en estos niños podría mejorar. Como hablaba entonces ahorita la compañera Luisa, con respecto a la pseudartrosis congénita de la clavícula, usualmente no es dolorosa, usualmente por la presentación occipito anterior izquierda, el lado derecho, usualmente es derecha. Estaba hablando ahorita, esto es con respecto a lo del clavícula, pero en la pseudartrosis congénita es derecha, usualmente porque su fisiopatología se asocia a la compresión de la arteria subclavia contra las primeras vértebras, costillas. Entonces, digamos que la fisiopatología, pues, digamos que podría ser multifactorial, pero estos son algunos factores que se han explicado en la literatura. Usualmente entonces no es dolorosa, no vamos a encontrar pseudoparálisis, y digamos que de esa manera uno podría enfocarse clínicamente en caso tal de que tenga pocos recursos con respecto a las imágenes diagnósticas. Con respecto en general a las fracturas entonces de más huesos largos, la incidencia de fracturas femorales en algunos textos está descrito como de 0.13 por cada 1000 nacidos vivos. Es importante tener en cuenta que si la identificación de este tipo de fracturas al momento se encuentra después o posterior al alta, siempre debe sospecharse abuso infantil, así sea pues en los primeros días de vida, siempre debe sospecharse abuso infantil, nunca descartar esta posibilidad. La variedad pues, de la presentación de las fracturas de huesos largos asociadas al parto pues va a depender del tipo de trauma y del tipo de parto distóxico que se haya presentado. Usualmente todas este tipo de fracturas de huesos largos tienen un curso benigno que requieren una inmovilización muy corta de 7 a 10 días, y usualmente se emplean pues, digamos que de manera artesanal, como amarrando de alguna manera las extremidades con la misma ropa, o en el caso pues, de las fracturas de fémur, como vimos en este paciente, aplicando doble pañal para mantener una posición
una abducción de las extremidades inferiores. Podría, pues, digamos que manejarse de esa manera. Pero eso va a depender siempre, pues, del trazo de fractura y el hueso comprometido. Con respecto a las fracturas fisiarias, son muy poco frecuentes, y de estas el compromiso del húmero proximal, digamos que es el más representativo. Usualmente, pues, esta separación de la epífisis proximal del húmero se debe a la separación de la capa hipertrófica del cartílago fisiario. Vamos a presentar entonces en estos niños dolor, pseudoparálisis y crepitación. Usualmente en las imágenes diagnósticas, como vemos en las imágenes de la derecha, pues la epífisis, al ser, pues, cartilaginosa, no podríamos verla en la radiografía, y usualmente el diagnóstico de este tipo de lesiones se da posteriormente al ver las alteraciones asociadas al callo óseo, posteriormente de 7 días luego de su identificación, como vemos en la imagen de la derecha. También otros textos han explicado el uso de la ecografía, de la resonancia magnética, donde sí podríamos ver las lesiones del cartílago, pero generalmente tienen un curso benigno. Algunos textos hablan de reducción precoz e inmovilización. Sin embargo, pues, la identificación tardía de este tipo de lesiones hace que el empleo, pues, de conductas con respecto al tratamiento sean muy pocas. Siempre debe tenerse en cuenta en este escenario el contexto de infección, como decía el profe Toro. Entonces, identificar en este tipo de pacientes la subluxación de la articulación secundaria, pues, al derrame articular es importante, y sobre todo en los neonatos, cuando la clínica es muy poco frecuente. Adicional a eso, pues, vamos a tener otros hallazgos clínicos importantes, como la edema y eritema, pues, en la extremidad, que nos podrían guiar, pero también el uso de la ecografía para identificar el derrame articular podría ser una diagnóstica importante. Es solamente como para tener en cuenta como diagnóstico de exclusión. Las lesiones medulares son muy poco frecuentes, tal vez de las lesiones asociadas al parto son las menos frecuentes. Sin embargo, hay que tenerlas en cuenta porque pueden presentarse. Usualmente la zona afectada es la zona cervical alta o torácica alta, dependiendo del tipo de presentación, y se ha asociado también al uso de forceps. Estas lesiones pueden asociarse con o sin fractura cervical, porque sabemos que, pues, generalmente estos traumas son por tracción, y la parte, pues, ligamentaria de los niños es muy buena, lo que hace que las fracturas usualmente no se presenten a este nivel. Sin embargo, este trauma por tracción sí puede predisponer a isquemia medular y a la tracción de las arterias vertebrales o vasos segmentarios, que pueden hacer que no solamente haya un trauma por tracción de la médula como tal, sino a una etiología hipovascular de esta lesión. Y por último, pues, las lesiones del pliejo braquial. Eso es una lesión importante asociada a la tensión del parto. Se presenta con una incidencia del 0.5 al 3 por cada 1000 nacidos vivos. Digamos que la etiología de esto ha sido muy controvertida. Algunos autores han tratado de identificar cuáles son exactamente los factores que predisponen al trauma, pues, del pliejo braquial. Sin embargo, algunos textos dicen que el aumento del ángulo del cuello-hombro, mientras más, digamos que abierto sea este ángulo, mayor probabilidad va a haber de que haya un trauma o una lesión del pliejo braquial asociada a la tensión del parto. Usualmente esta sí se debe, digamos que con mayor prevalencia al hombro derecho, secundario, pues, a la presentación occipito anterior izquierda de los niños, y también tener en cuenta como posible etiología las contracturas uterinas y la manipulación externa como posibles efectos desencadenantes. Tener en cuenta entonces que usualmente en la dirección en la que se realice la tracción, pues, se van a ver digamos que comprometidos regiones específicas del pliejo braquial, y pues que vamos a tener en ese contexto también diferentes tipos de lesiones. Como mencionaba entonces ahorita, digamos que las lesiones más prevalentes son aquellas lesiones por tracción, pero también pueden haber lesiones, digamos que por lesiones abulsivas, como vemos aquí abajo, o lesiones ya por arrancamientos específicos de zonas específicas del pliejo braquial. Eso va a depender obviamente del tipo de parto distóxico y del tipo de lesiones que se presenten en el momento. Como les mencionaba entonces anteriormente, múltiples factores de riesgo se han identificado, como esto es la macrosomía, la distocia de orto, la distocia de hombros, el trabajo de parto prolongado, el trabajo instrumentado, la diabetes gestacional, múltiples, digamos que compromisos, múltiples factores de riesgo implicados. Hay que tener en cuenta todos estos para identificar entonces en la evaluación del niño esos factores, y determinar, pues, la mayor probabilidad de que surjan este tipo de lesiones. Como mencionaban entonces, aquí lo que vamos a encontrar entonces es un niño con unas posiciones específicas, dependiendo de las zonas afectadas del pliejo braquial.
Algunos textos pues describen, y como vamos a ver más adelante, lo que vamos a identificar entonces una parálisis de la extremidad como tal, pues dependiendo del compromiso, y digamos que vamos a encontrar ciertas posiciones específicas dependiendo de la porción específica comprometida del plejo braquial. Entonces vamos a encontrar también, digamos que las lesiones de la porción superior, descrita como la parálisis de Epp, o descrita pues más en los textos americanos como las lesiones del camarero, las lesiones del mesero, pues recibiendo aquí supuestamente la propina, donde vamos a encontrar una extremidad aducta en rotación interna con brazo extendido y la mano en flexión, esto pues por el compromiso de la porción superior del plejo. La parálisis de la porción inferior del plejo es mucho menos frecuente, donde vamos a encontrar una posición característica o parálisis de Klumpke, en flexión del codo, supinación del antebrazo, hiperextensión de las articulaciones metacarpofalángicas y flexión de las interfalángicas y ausencia de reflejo de prensión, que esto es muy importante. O las lesiones del nervio radial aisladas, pues, son muy poco frecuentes, tal vez de las menos frecuentes del plejo braquial, asociadas a la tensión del parto, donde vamos a encontrar pues, debilidad de los músculos inervados por este nervio, con mano caída, y la lesión del nervio cubital, con mano en garra, y la incapacidad para extender las articulaciones interfalángicas, también son muy poco frecuentes. Otro signo clínico el que nos podríamos apoyar es el signo de la toalla, en el cual ponemos una toalla en la región facial del niño. Lo que esperaríamos es una flexión de ambos codos, pues, tratando de quitarse este utensilio, pero en el niño con una lesión de plejo braquial, pues no vamos a tener, digamos, activación de la extremidad, es como un signo indirecto pues, de determinar la parálisis de la extremidad. Con respecto a las ayudas diagnósticas, como mencionamos ahorita en reiteradas ocasiones, la clínica es la mejor ayuda diagnóstica. En teoría, con un adecuado examen físico no tendríamos necesidad de mandar ningún otro ayuda diagnóstica. Sin embargo, pues algunos textos refieren que la electromiografía no debería de realizarse, y si se va a realizar, pues es útil a veces para definir el tipo de lesión, pero una clínica, como les mencioné, debería bastar, y la resonancia magnética pues podría ubicarnos de manera anatómica específica la lesión, el tipo de lesión, pues requiere anestesia. Obviamente son múltiples factores en contra para definir, ordenar un examen adicional, además de la clínica. El potencial de recuperación espontánea es muy importante tenerlo en cuenta y conocer, digamos, que la historia natural de esta enfermedad. Desde el 66 al 92% de los pacientes con lesiones del plejo braquial asociadas a la tensión del parto inician recuperación en los primeros 2 meses. La recuperación del bíceps M3 o mayor antes de los 3 meses es un factor de muy buen pronóstico, y por el contrario, la parálisis total asociada al síndrome de Horner, que recordemos que es tosis, miosis y digamos que anhidrosis de la hemicara ipsilateral, son de mal pronóstico, y digamos que en el contexto de una lesión completa del plejo braquial, digamos que sería una indicación para pensar en una cirugía temprana. El espectro, digamos que es muy amplio dependiendo del compromiso y del patrón del tipo de la lesión del plejo braquial. Usualmente el manejo expectante se reserva en los primeros 6 meses en aquellos pacientes que tienen lesiones parciales, para determinar cuál va a ser, digamos, que su potencial de recuperación. Es controvertido en los escenarios específicos en pacientes que tienen recuperaciones tardías del plejo braquial, pacientes que tienen recuperación incompleta, o aquel paciente que inició con recuperación y detuvo su recuperación en un momento específico. Como, digamos que, arsenal de tratamiento, tenemos la reconstrucción microquirúrgica, generalmente reservados precisamente para esos pacientes que tienen una lesión completa a muy temprana edad y que no tienen recuperación espontánea en los primeros meses. Y dentro de la reconstrucción microquirúrgica, entonces tenemos varios ítems, desde la neurolisis y la regresión del neuroma, dependiendo pues de lo que encontremos en el plejo braquial de manera directa, hasta las transferencias nerviosas e injertos nerviosos, digamos que más adelante en el espectro del tratamiento. Las transferencias tendinosas entonces van a estar reservadas para esos pacientes en los cuales, digamos que en el abordaje inicial, lesiones parciales son aquellos pacientes que tienen lesiones totales y que tengan un músculo activado, pero es muy poco frecuente. Entonces, las transferencias tendinosas van a estar pues, reservados para aquellos pacientes que tengan músculos, digamos que sirvan para realizar pues, este tipo de transferencias tendinosas, dependiendo pues, ya de la lesión específica de cada paciente. Y por último, las osteotomías desrotadoras van a estar limitadas a aquellos pacientes en los que ya se emplearon pues, todos aquellos, digamos que arsenal, desde la reconstrucción microquirúrgica hasta las reconstrucciones con transferencias musculares y tendinosas, pero que aún así tengan alteraciones en movimiento o digamos que posiciones anómalas de la extremidad que no les permitan realizar
aquellos movimientos para sus actividades básicas, podrían limitarse para esos niños. Usualmente estas osteotomías derrotadoras se reservan para pacientes ya de más edad, de 3 años en adelante, pues dependiendo también ya de los casos específicos. Aquí vemos pues una osteotomía derrotadora y digamos que la ganancia de movimiento posterior y de los arcos de movimiento. La historia natural entonces de estas lesiones, digamos que va a depender, como he mencionado en múltiples ocasiones, del tipo de lesión. Usualmente entonces para lesiones altas va a haber una limitación grande para los movimientos en general del hombro, y esto va a llevar a una subluxación glenohumeral posterior, acortamientos de las extremidades y desequilibrios musculares. En pacientes mayores, entonces, digamos que las terapias propuestas han sido desde liberaciones hasta transferencias musculares tendinosas y osteotomías. Esto va a estar dependiendo pues del abordaje del paciente con una lesión del plexo braquial pues, asociado al parto, de diagnóstico o de, digamos que de enfoque tardío en el médico pues, especialista tratante.